Bienvenidos a Procesos para Crecer, el programa para líderes que quieren construir un negocio que funciona sin ellos. Un podcast creado para dueños de negocio. Vamos a hablar de ventas, marketing, procesos, finanzas y liderazgo. Todo platicado de una manera muy fácil para que lo puedas implementar. Mi nombre es Omar Cabrera, coach de negocios. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Procesos para Crecer. El día de hoy traemos un tema interesante, retador, que seguramente a muchos de ustedes les puede llegar a mover el tapete y creo que es parte de la intención que tenemos en este podcast, ¿verdad, Omar? Totalmente, totalmente, que podamos darles ahí una sacudida, ¿verdad? Con todos los temas que traemos. Creo que hoy hay algo que mucho de nuestra comunidad adolece. Creo que vas a tocar ahí una fibra sensible. Sí, yo creo que si estás escuchando este episodio es porque Sí, tenías que escuchar este episodio. sí. Realmente vamos a estar hablando acerca de una situación que se presenta muchas veces sin querer o sin darnos cuenta y que de repente creo es un despertar de decir, ay, sí, tal vez yo soy esa persona. Ujú. Y el tema es cómo dejar de liderar la empresa como si todavía fuera un pequeño negocio, Claro. como cuando recién empiezas y tal vez puede haber aquí algo de nostalgia, algo de miedo, algo de sentirte no preparado o no el mejor líder, pero para ti, Omar, ¿cuáles son las principales diferencias que identificas entre dirigir una empresa en crecimiento y liderar un pequeño negocio? Pues, o sea, hay diferencias importantes. Una tiene que ver con la mentalidad, ¿verdad? O sea, cómo abordas tú, pues, el dirigir a tu equipo. Pero sobre todo yo pensaría que no nada más es la mentalidad, sino también el nivel de involucramiento que tienes tú en las tareas como operativas. Fíjate, es un poquito curioso. Hoy justo tuve una sesión con un alumno, no voy a revelar su nombre, tú sabes quién eres. Ay, sí. No, hoy tuve una sesión con un alumno, entonces estábamos platicando y pues veía un poquito como me contaba cómo le estaba yendo con la parte de la gestión de su equipo de líderes. Es un alumno muy aplicado, que ha logrado grandes resultados y es un gran líder, ¿no? Es un súper mega líder. Entonces me contaba cómo va con el tema de sus líderes y yo le decía, bueno, a ver, espérame, pero ¿qué va a pasar si el día de mañana este líder se te va? ¿Y qué va a pasar si el día de mañana este líder te hace esto, ¿no? Entonces yo le decía, pues aquí yo juego un poquito el papel como de prepararte para cualquier tipo de escenario. Entonces él me decía, no, es que, pues mira, si se va X, no pasa nada. O sea, yo me meto y yo sé hacer lo que él hace. Y le dije, no, por ninguna razón, por ninguna circunstancia, tú puedes regresar a la operatividad. O sea, si ya te saliste, ya no. Entonces, me quedé con esa reflexión y hasta parece a propósito del episodio de hoy, pero me quedé con esa reflexión porque muchas veces nosotros mismos o sea, como que no nos ponemos en la posición de creernos la que ya debemos de estar en otro papel. Entonces, pues sí, o sea, lo más sencillo es, claro, pues te pones tú a hacer lo que, ¿sabes? O sea, la parte operativa, pero esa no es la mentalidad correcta. ¿Tú crees que, o más bien, cuáles crees que sean los principales, no sé, como esas principales causas que te llevan a regresar o a aferrarte o a pensar que el camino más fácil es dar dos pasos para atrás en el avance que ya has tenido? Claro. Yo creo que, o sea, pues como es el camino que ya conoces, o sea, como que dices, bueno, pues obviamente cualquier cosa, pues yo me meto y lo hago, pero siento que el tema de dirigir un negocio y cuando te cae ese 20 y aquí no importa tanto ni siquiera el tamaño de la empresa, ¿eh? O sea, no tienes que tener como 100 colaboradores o 30 o 20, o sea, hay veces que con 5 o 10 cambias esa mentalidad. Y es que al final, como dueños, y lo hemos dicho no sé cuántas veces en diferentes espacios, el crecimiento de una empresa va a depender del equipo. O sea, el crecimiento que pueda tener un negocio va a depender del equipo. Entonces, tu trabajo como líder es siempre estar apoyándote en el equipo. Cuando tú no te apoyas en tu equipo y tú quieres cargar todo así como tipo el pípila, ¿verdad? Bueno, para las personas que no sepan quién es el pípila, en el contexto en México es
¿quién era? Era Es un como, personaje de, creo que sí, de la de la independencia independencia, de sí, de México. la Alhóndiga de Granaditas. Bueno, total, la independencia y se puso como una piedra y iba cargando la piedra, le estaban echando como fuego, balazos, no sé. Pero bueno, a lo que voy es, te pones, hace cuenta como en esa La posición, loza, la losa, ajá. y no, yo puedo con todo. Pues no, compadre, o sea, ese es el primer como, o sea, la primer gran diferencia entre dirigir tu empresa como una empresa más grande y seguirla dirigiendo como pues, el changarro o el negocio pequeño, ¿no? ¿Qué habilidades consideras tú que se vuelven fundamentales ir desarrollando al llegar a esta etapa en la que, ok, bueno, ya lograste salirte de la operación, pero precisamente para, como dices, mantenerte fuera de la operación independientemente de lo que esté del escenario, pues? Yo creo que hay dos habilidades. La primera es la habilidad de aprender a encontrar el talento nuevo que vas a sumar a tu empresa. O sea, es al final cuando tú ya te logras salir como de la parte de la operación, tú te conviertes en el vendedor más importante de tu empresa, pero no para tus clientes, para el talento nuevo. Entonces, la primer gran habilidad es esta capacidad que tengas tú de encontrar esa gente nueva que te va a ir llevando, ¿no? Eso fundamental. Y lo segundo, que platicábamos justo con este alumno que te decía el día de hoy, es tu capacidad como líder de encontrar cuál es el superpoder que tiene cada persona en tu organización. Y, ¿sabes? Como aventarle toda la carne al asador, ¿no? O sea, como, no, pues es que tú eres muy bueno en esto, pues vas. O sea, esas dos cosas creo que son fundamentales. Bueno, ya habrá una tercera tal vez, Andrea, que, o sea, que tiene mucho que ver con aprender a dirigir tu empresa a través de números. O sea, como tipo un piloto de avión, ¿sabes? Con así tableros indicadores. Eso sería la tercera. O sea, como el que está atrás de los tableros nada más es el panorama y dices, esto. Aquí está pasando algo, ¿no? O sea, fíjate, recientemente estoy tomando pues que es como un curso, un programa, o sea, yo lo estoy tomando para ser consejero empresarial, ¿no? Entonces, pues nos enseñaban, por ejemplo, toda la parte de cómo darle lectura a una empresa desde, o sea, todo lo que te puede arrojar un estado financiero y dices, bueno, pues es que tipo un consejero o el mismo Carlos Slim o los millonarios, pues sí agarran y ahí te pueden sacar toda la historia de lo que está pasando en la empresa, lo que pasó el año pasado, lo que va a pasar. Y esa habilidad también pues es muy importante para dirigir tu empresa así, ¿no? Ahora, ¿cuál crees que es el principal reto de empezar a delegar? Sobre todo, y todos los dueños de negocio, y no me van a dejar mentir, tienen ciertas responsabilidades o tareas a las que les tienen mayor afecto o que se sienten más cómodos Sí. cuando ellos los resuelven. ¿Cuál es el principal reto de a la hora de delegarlas? Y creo que aquí lo importante es delegarlas sin ponerle el pie a la persona a la que se la estás delegando. Claro, como para que regrese a ti, ¿no? Inconscientemente. Yo creo que es el miedo. O sea, yo creo que es el miedo, pero mira, hay algo que no sé si en algún momento lo llegamos a platicar aquí o no. Hace tiempo platicaba yo con mi papá y me decía mi papá que, pues también platicando con una psicóloga, ¿verdad? La psicóloga le explicaba a mi papá de algo que se llama, o sea, como que todo en el espacio ocupa un lugar, ¿verdad? Todo ocupa un lugar. Entonces, específicamente mi papá es una persona ya mayor que le gustan las motocicletas, le gusta andar en moto. Entonces, como que traía este tema de que ya se quiere bajar de la moto, pero total, resumen, la psicóloga le dijo, ok, muy bien, nada más debes de entender que todo ocupa un espacio en tu vida. Al dejar tú la moto, vas a dejar tú un hueco. ¿Cómo vas a llenar ese hueco? O sea, ¿qué vas a hacer? Porque cuando tú no sabes cómo llenar ese hueco, pues lo puedes llenar, o sea, con malas prácticas, te puedes deprimir, ¿sabes? Bla, 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 bla. Esto es exactamente igual y es el mismo síntoma con el tema de los emprendedores, que esa es como ahorita la etapa en la que estamos hablando. Y el emprendedor, su negocio, sus actividades, sus roles ocupan un hueco en su vida. Lo que yo veo que es donde les da más miedo es, o sea, es un miedo que oculto, que no te lo dicen, sino que va saliendo cuando vas jalando así como el hilito es, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, Ujú, ujú. ¿cómo voy a ser yo productivo? O sea, ¿cómo
si yo delego, supongamos, si yo era importante y yo salí en los videos, ¿verdad? Y cuando ya no salga, o sea, ¿cuál va a ser mi lugar aquí? O sea, Pero es que creo que ahí es porque de cierta medida ellos se siguen viendo como autoempleados, ¿no? totalmente. O sea, y caen en esto de tengo que cumplir con ciertas actividades, volvemos al mundo operativo, para poder ganarme mi lugar. Ándale, y también, o sea, viene mucho relacionado con eso, viene relacionado con el ego y viene relacionado también con que, al menos hablo de nuestra comunidad, ¿eh? O sea, que es con los que mayor contacto tengo, eh, casi la mayoría de los empresarios, emprendedores de nuestra comunidad es gente que viene como en la cultura del esfuerzo. Entonces, tú hablas con gente que dice, no, yo trabajaba desde los 15 años, me acuerdo mucho, le mando un saludo a Paco Ramos, si en algún día escucha esto, decía, nos contaba, no, es que yo recorría todo Guadalajara en bicicleta y vendía. Entonces, es gente que está acostumbrada todo el tiempo a trabajar. Entonces, como que para ellos sentir que, no sé, estás planeando el futuro, es como, yo no estoy trabajando, o sea, me estoy haciendo güey y, ¿sabes? Y Tienen que es sentir el rigor exacto, sobre el como el esfuerzo. esfuerzo, ¿no? Y esa parte es tan, tan difícil de, digamos, como de quitarlo, que eventualmente tienes que ser muy inteligente para ver cómo vas a sustituir, pues, esa operación por algo más estratégico. Y en esto que comentas de cómo llenar los huecos, ¿tú qué crees? Tú lo has vivido, pero ¿cómo has visto el impacto que ha tenido para Métrica, para tu familia, para tus diferentes círculos, el que tu hueco operativo lo has ido sustituyendo con cuestiones más estratégicas cada vez? Pues es que, o sea, de cuenta que eso, como que el principal KPI, por decirlo de una forma, es el crecimiento, ¿no? O sea, y perdón el francés, tienes tiempo para más pendejadas. O sea, estás pensando otras cosas. O sea, estás pensando que son cosas realmente importantes. A lo mejor no son pendejadas. O sea, realmente estás pensando cosas importantes y estás anticipándote y estás como diseñando un poquito el futuro y estás viendo qué es lo que viene. Te da tiempo de sacar otras nuevas cosas. O sea, realmente considero, ¿verdad?, que el crecimiento más sostenible de una empresa viene cuando el dueño está como tranquilo de la operación. Porque entonces tienes más tiempo de pensar. Cuando no, es como si fueras en la Fórmula 1 y vas manejando y ta, 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 ta. Cuando tienes más tiempo, pues a ver, oye, tengo esta idea y la Si medito fulanito va a 2 días. tantos segundos enfrente de ti, tienes que acelerar, tienes que Exacto. forzar. Ahí te vas a estrellar. O sea, te puedes estrellar. Cuando dices, no, espérame, chingada, me voy a parar, me voy a poner a ver el paisaje y ahorita te digo si avanzo o no, ¿no? Eso, pues obviamente te hace que tomes mejores Y decisiones, lo ¿no? mencionabas un poco en el episodio anterior donde decías, la empresa es el vehículo. Si alguna vez han visto como el detrás de cámaras de la Fórmula 1 o esta parte, siempre después de cualquier carrera o en las pruebas para ver en qué posición inician, vas a ver a los pilotos sentados analizando el vehículo, pero es hasta que tienen este tiempo de no estar, o sea, ellos O estar sentados. dentro del vehículo, claro, por Exactamente. supuesto. Yo creo que es la mejor analogía para explicarlo, ¿no? Ahora, Omar, ¿cómo crees tú que hay alguien que nos está escuchando y dice, es que yo todavía no sé si mi negocio realmente sigue siendo, o sea, ya dejó de ser un pequeño negocio o si ya está en esta etapa en la que puedo empezar a tomar una actitud diferente o en la que tengo que cambiar mi mentalidad? ¿Cómo sé cuándo es el momento del siguiente paso? Es que eso creo que es este episodio debe llamarse como el mito, el gran mito, haz de cuenta, ¿no? Eso es un mito. No, no hay un negocio grande o pequeño. O sea, no se mide en facturación, no se mide en rentabilidad, no se mide en cantidad de personas. Se mide en la visión que tú tengas de la empresa. Ahí es donde se mide, porque hemos conocido casos, o sea, se saben de casos, ¿no? De startups que empiezan 2 personas y la empresa vale 500 billones de dólares, ¿no? O sea, es que estos tipos tenían una visión de cambiar el mundo, tenían una visión de hacer las cosas diferentes, tenían una visión de, pues, no estar ellos programando el código, ¿verdad? O sea, tenían una visión distinta. Entonces, para mí como la señal que cada quien, como que es ese momento como
el aha moment, Ajá, ¿verdad? la epifanía de, ay, ya La sé. epifanía es Ajá. cuando tú dices, creo que ya tengo una visión más clara de dónde quiero llevar esto. Porque igual y tú estás en un negocio pequeño, supongamos, voy a poner no sé, una ferretería, ¿sí? Y entonces yo arranqué la ferretería y yo hago de todo, pero pues de repente, pues no sé, veo un entorno, voy a un evento como el evento de Cancún, ¿verdad? O voy a un evento empresarial, o escucho un podcast, o leo un libro, y de repente digo, ah, no, oye, si en vez de una franquicia hago de una ferretería hago una franquicia, y pum, se me despierta algo, y ahí la visión cambia. Y mi consejo, ¿verdad? Es cuando tú sientes que ya tienes una visión más clara, ese es el momento donde dices, ya no puedo seguir dirigiendo la empresa de la misma forma. O sea, tengo que convertirme yo en la persona que va a llevar la empresa a donde la quiero llevar. Y ahora, ¿cómo o sea, a las personas que no están buscando cómo identificar el momento, sino que más bien se encuentran en esta transición, ¿qué consejos les puedes dar para no regresar, uno, para no desesperarse tal vez? ¿O qué fue para ti en tu experiencia lo más complicado de mantenerte en este proceso hasta llegar? Y que creo, o sea, a menos de que tú me corrijas aquí, que es un proceso que continúas, pero que ya desde ahorita no dices, soy este emprendedor, o sea, ya tu autodescripción o sea, tu autoversión ya es otra. Sí, sí, sí cambias, te vas transformando totalmente, o sea, totalmente. Mira, para las personas que están en esta transición o que quieren, ¿verdad?, dar ese primer paso, eh, o sea, aquí lo importante es que, de alguna forma, ¿verdad?, como lo platicamos al principio del episodio, ellos entiendan que solamente la única salida que van a tener es a través de las personas. O sea, no hay otro camino. Entonces es o delegas o delegas. O sea, no hay como un intermedio. Aquí sí no es como, ay, no, delego poquito. O delegas o no delegas. O sea, o te sales o no te sales. Y entonces, si estás en esa transición, esto es muy parecido, Andrea, como dar un brinco. O sea, como estás de este lado y me tengo que aventar allá. O sea, aviéntate, güey. O sea, no hay un puente, no hay como una liana de seguridad, es aviéntate y tienes que empezar a delegar. O sea, tienes que empezar a delegar. Obviamente aquí, pues lo ideal es que tengas claras las expectativas de lo que vas a delegar o en quién vas a delegar. Es importante también que tengas, por ejemplo, a las personas, ¿verdad? Y aquí hay una regla, ¿sí? Que nosotros sugerimos, que es la regla del 10-80-10. Esa regla del 10-80-10, para las personas que están haciendo esta transición, obviamente bajo el entendido que te tienes que aventar, que tienes que hacerlo, y bajo el entendido que tienes a una persona en quien delegar, ¿verdad? Si no, pues no hay cómo. Entonces, el primer 10% de esta fórmula 10-80-10 consiste en dar instrucciones precisas. O sea, ¿qué espero yo que tú hagas? ¿Por qué quiero que lo hagas? ¿Cómo quiero que lo hagas? ¿Cuándo quiero? O sea, que repitamos, que validemos la información. O sea, entre más precisa pueda ser la instrucción, eso es muchísimo mejor. Y fíjate, esto es como, ay, pues qué obvio, pero es curioso porque es increíble muchas veces, y esto también me pasa a mí todavía, ¿eh? O sea, las instrucciones precisas no es como que mi principal fortaleza, pero es de repente un WhatsApp, oye Andrea, necesito esto, o, ¿sabes? O, bueno, tú estás remota en otra parte, pero no sé, gente que está aquí bajando el pasillo, oye, te encargo esto, esto y esto, o sea, ese no es el camino correcto para dar una instrucción. Entonces, ahí obviamente si no lo haces bien, pues tienes una gran posibilidad de que no te entendieron correctamente lo que tú querías ni cómo lo querías. Entonces, primero es la instrucción. Luego viene la parte más difícil, que es el otro 80%. Y es la parte más difícil porque ahí no tienes que hacer nada. Tienes lo suficiente. Exactamente. Y por eso, en verdad, sí, o sea, eso es lo más difícil. Porque tú ya das una instrucción y el 80% te va a tocar a ti soltar. Entonces, cuando tú estás en estos primeros como pininos, ¿verdad? De delegar, es lo más mortificante del mundo, Andrea. O sea, es lo más mortificante como que te dan ganas de ir y, a ver, déjame Ajá, de que, ¿por qué revisar. se está tardando tanto? Si yo lo Oye, hubiera que hecho, me tardaría 20 si yo se minutos. lo pedí, que yo ya lo hubiera terminado, pues, ¿qué está haciendo? Se está haciendo güey, o sea,
es lo más difícil ese 80%, pero aquí no hay técnica, no hay framework, no hay método, o sea, es soltar. Literal, es como aventarlo. O sea, obviamente ya cuando lo haces con la práctica, pues ya no lo ves como algo pesado. Al contrario, o sea, ya es como, no tengo idea y pasas al otro extremo, que ese es, digamos, a donde debemos de hacerlo. Que es el otro extremo? Es ya no permitir que te regresen a ti la pelotita, ¿no? Como ejemplo, oye, Andrea, te encargo, no sé, el reporte de no sé qué. Doy la instrucción precisa pensando que hice bien ese 10%. Cuando ya estás como avanzado en esto, hay gente que dice, oye, es que yo no entiendo el reporte o no me contesta el cliente no sé qué. Y entonces llegan contigo, pues como queriendo esa ayuda, pues ya cuando ya estás avanzado ahí es, tú resuélvelo. O sea, yo no, mi 80% no está aquí en esta atención. Ahí nos vemos. Te encargo el resultado. Y en este 80%, cuál crees o qué crees para ti que fue lo que más te ayudó para convertirte en este ser de, o sea, como que se me resbale o sea, que me lo entreguen? Eh, Mira, me ayudó mucho a entender lo que platicamos, mucho el tema del emprendedor, cuando lo empecé como a interiorizar, porque ese emprendedor o sea, era yo, ¿sabes? O sea, yo plasmé ese emprendedor, pero pensando en cómo, sí, lo que yo viví, cómo era yo. Entonces, cuando yo me di cuenta, dije, a ver, punto número uno, o sea, no es como que yo hago las cosas mejor que todos, ¿verdad? O sea, eso no es real. Y punto número dos, como que el costo-beneficio es decir, bueno, mira, pues me entregó las cosas, a lo mejor no era como yo las quería, al 100%, pero me lo entregó en un 70%. Pero gracias a eso yo pude hacer A, B, C. Sí, ¿Sabes? O y es sea, práctica, o sea, así como es práctica para ti el ser paciente y soltar, también para la otra persona apropiarse de lo nuevo, activo. claro. No, ese es el otro boleto, ¿verdad? Pero ese es ya, yo creo que tema de otro episodio, ¿verdad? O sea, sí, o sea, porque sí, evidentemente, cuando, sobre todo a mí no me ha pasado con alumnos que vamos coachando y que dicen, no, es que la gente, o sea, se sorprendió porque, pues no sé, tocaron la puerta y los mandé de regreso, y entonces están incómodos porque tú ya no estás resolviéndoles como que esa parte. Entonces, bueno, ese es el 80%, ese es como lo difícil, soltar. Y luego viene el otro 10, que muchas veces no se omite, pero es muy importante, que tiene que ver con dar el feedback correcto. ¿Por qué? Porque supongamos que sueltas, te entregan el famoso reporte, pues ahí pueden pasar dos cosas. Si se hizo bien, oye, felicidades, excelente, tal cual lo había pedido, gracias. Y esto es un mensaje para la otra persona para que sepa pues cómo te gustan las cosas, si te gustó, si no te gustó. Si no fue lo que tú esperabas, oye, mira, para el siguiente te encargo ABC. Y entonces, bueno, obviamente, si estás en el entendido que la otra parte también, pues es como que le está echando ganas a este proceso, pues bueno, ya va a ser más fácil delegar porque cada vez te van a ir entregando cosas más Sí, precisas. claro, es el gap del 70 al 100 que con cada retroalimentación vas llenando. Que al final, mira, nunca vas a tener el 100%, pero si tuvieras el 80, el 90, ya estás del otro lado. Ahora, en esta parte de cuando estás ya pasas la transición, seguimos tu regla, vamos soltando, etc, etc. También en el alejarse, creo que se puede perder un poco la sensación de, es que hay empresas en las cuales, no, es que Omar era el alma de Métrica, ¿así me explico? Entonces, ¿cómo cuidas que se mantenga alineada la empresa en cuanto a cultura, en cuanto a valores, en cuanto a lo mejor estas cuestiones un poquito más intangibles, pero tan importantes? Hasta parece que me tenías una cámara ahí grabando porque justo hoy en la mañana tuve un desayuno con digamos, alumno de acá de Métrica y justo me decía eso. Decía, él está en la industria de los restaurantes. Y luego me decía, es que pues cuando nosotros arrancamos, empezamos primero con una y luego con dos sucursales, ¿no? Entonces, pues yo iba un día a una y otro día a otra, y yo tengo gente trabajando conmigo 25 años, ¿no? Entonces, ahora, pues ya no son dos, son 7 sucursales. Dice, pues ya no me da tiempo, o sea, como de ir a las 7 como con la misma frecuencia. Y él me decía, y mucha gente dice, no, pues es que ya le valemos madre, o sea, ya no le importamos, ¿sabes? O sea, ya no, como que resintieron un poquito esa parte. Entonces me decía, ¿cómo le hago, verdad? Entonces, bueno, ya le hice ahí unas sugerencias, pero lo que
sugiero es que eventualmente el, el líder, el dueño, pueda tener espacios, sobre todo si sigue como director, ¿verdad? Pueda tener espacios como para compartir con la gente, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de una empresa que había crecido muchísimo, así de que, no sé, 35 sucursales, ¿no? Y el dueño tenía la práctica de visitar las sucursales y, o sea, no visitarlas como en modo de que esto está bien, esto está mal, sino en modo más bien como, a ver, vamos a platicar, pero de filosofía, de la filosofía de la empresa. O sea, de valores, de tipo como adoctrinándolos, ¿no? Y eso, obviamente, y ya los que son así súper mega top, tipo Daniel Servige de Bimbo, pláticas, mi hermano trabajó en Bimbo mucho tiempo y él decía, a veces venía aquí a la planta y saludaba a la gente y yo no sé cómo le hacía para saber el nombre de las personas. O sea, ya ese es otro nivel de, digo, imagínate, Bimbo, no sé cuántos empleados tenga, ¿no? Pero ya ese es otro nivel. Ahora, hay gente, hay, por ejemplo, la biografía de, por ejemplo, de Jack Welch, que está nombrado como el mejor gerente de la historia, que, digamos, tomaba como ciertas notas y entonces, no sé, o sea, por ejemplo, de que, no, pues Andrea, preguntarle por José y la rodilla de José, ¿no? Notas, ¿no? Entonces, te veía y lo, oye, Andrea, ¿y qué onda? ¿Cómo está José con su rodilla? Ay, o no, si era la rodilla, ¿no? Perdón, José, si es que la costilla, ¿no? Entonces, de que, oye, ya ves, yo no tomo notas. Pero bueno, a lo que voy es como que es de que eso de que, wow, o sea, el dueño, o sea, preguntándome de que cómo va mi hijo con su examen. Bueno, obviamente ya son técnicas súper, hiper avanzadas, pero a lo que voy es que sí puedes estar presente, o sea, sí puedes estar presente y sí ayuda, pues, para mantener como esa cercanía, ¿no? Claro, y ya para ir cerrando, porque es también parte del crecimiento, ¿cómo le haces conforme la estructura de tu empresa, tu pequeño negocio deja de ser pequeño negocio y crece como empresa? Muchas veces se robustece, se hace más gruesa obviamente la estructura, entonces a veces mantener la comunicación bien alineada es un reto importante. ¿Qué nos podrías recomendar para nada más que no se nos escape? Creo que es eso, o sea, si no lo dejas que se te vaya, es más sencillo a que pase el tiempo y, chin, no me di cuenta. Pues la mejor recomendación, si ya la empresa está creciendo, es que debes de tener una persona que esté pensando en eso. O sea, el dueño, digo, todo esto suena muy romántico, de que, ¿sabes? No, pues que voy, te visito y te pregunto por tu hijo y todo. Pero debió haber pensado alguien como la idea y el calendario de que, pues, Daniel Servige va a ir tal fecha, tal día, va a ir, o sea, y esos escenarios, esos espacios de cultura, debe de haber una persona, que en este caso nosotros llamamos el líder de talento, ¿no? El líder de talento no es solo la persona que recluta y todo, es la persona que está pensando cómo crear todo ese entorno para generar ¿sabes? Como que estos huecos, ¿verdad? Que también aquí, nada más entre paréntesis, al final, Andrea, la empresa muchas veces es un reflejo de cómo es el dueño. Cuando el dueño empieza a soltar, cuando el dueño empieza a delegar, los líderes, si supongamos que vienen con él en este camino, empiezan también a ver ese ejemplo Sí. y generalmente empiezan a modelar también esa parte. Cuando tú tienes a un líder que está así como todo aprensivo y que quiere controlar todo, normalmente ves que los mandos medios son así. O sea, no sueltan, no delegan y los ves todos estresados, todos cansados, todos agotados, pero es parte de la misma cultura. Entonces, al final siempre el líder, el director, si en este caso es el dueño o la dueña, va a ir marcando la pauta de cómo es la comunicación y cómo es la confianza hacia los demás para soltar. De acuerdo, pues ahí lo tienen. ¿Qué les pareció este episodio? ¿A ti qué te pareció, Mar? Muy bien, que le den like, que nos recomienden, no sé si ya se suscribieron al Si no canal, se han ¿verdad? suscrito, suscríbanse. La verdad están bien buenos los temas. Nos gusta escuchar también sus comentarios de qué les pareció, de qué otras cosas les interesa que hablemos. Además vienen unas sorpresas, vamos a anticipar unas sorpresas nuevas para el canal, ¿verdad? O sea, para el canal, los que están escuchando YouTube,
Vienen cambios, viene contenido nuevo, vienen muchas cosas, entonces no se lo van a querer perder, estoy segura, y como siempre invitarlos. Si quieren conocer más acerca de métricas, de los programas que tenemos, pues no pierden nada con darle clic al enlace que está aquí abajo e incluso pueden agendar una llamada con alguien del equipo, Claro. resolver dudas, Claro. se les puede hacer un diagnóstico, no, hombre, un montón de cosas. Entonces, ahí lo tienen, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.